No se escucha. Ahí tal vez me escucha, señor presidente. Ahí sí, ahí sí. Gracias. Le decía, señor presidente, y tomo la palabra nuevamente en esta tarde, porque es bien traído este informe por parte de la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional. El tema de Furukawa, nosotros lo hemos venido dando seguimiento desde la Asamblea Nacional en el periodo anterior, en la Comisión de Derechos Colectivos de aquel momento. Si bien es cierto, se han llevado adelante una serie de acciones en el ámbito, sobre todo jurisdiccional. Me parece que hay dos sentencias, dos acciones de protección que en su momento garantizaban derechos en favor de los trabajadores de la empresa Furukawa. Sin embargo, al final del día nos damos cuenta que esas sentencias no se han cumplido. Digamos, las resoluciones emitidas por los jueces competentes no se han cumplido. Y en algunos otros casos, algunas otras personas que son parte de las víctimas de Furukawa todavía no han logrado acceder a esas sentencias ni a esa justicia. Justicia que tarda no es justicia, señor presidente y colegas asambleístas. Por eso yo debo decirle a este pleno de la Asamblea Nacional que el 6 de septiembre del 2019, recuerdo, visitamos con algunos colegas, miembros de la comisión, con los representantes de los organismos de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo, de aquel momento, con los representantes de los diferentes ministerios y carteras de Estado, precisamente para evidenciar cuál es la delicada situación que viven aquellos ciudadanos, aquellos agricultores, aquellos campesinos sobre todo, del kilómetro 42 de la vía Santo Domingo Quevedo. Y ahí nos pudimos dar cuenta, señor presidente, de la precaria situación que viven y que estaban pasando y viviendo sobre todo población vulnerable, adultos mayores y niños. Niños que en su momento ayudaban en las tareas, sobre todo del cultivo de la planta de abacá. Esos niños jamás pudieron acceder ni siquiera a los servicios de educación, a servicios de salud. Si nos podemos dar cuenta, esos campamentos, si bien es cierto, dan a las vías principales, pero para poder llegar a las zonas en donde se ubicaban esos campamentos, se tenía que caminar kilómetros. Nosotros nos tocó caminar kilómetros ante la indolencia de las autoridades de la empresa de Furukawa, quienes no nos brindaron las facilidades para poder acceder con los vehículos. Nosotros caminamos en aquel entonces cerca de 1 hora desde la vía principal para poder llegar hacia los campamentos del kilómetro 42. Y yo puedo relatar, y en mi memoria todavía están pendientes aquellas imágenes de aquellos niños y niñas que vivían dentro de esos campamentos y que en algunos momentos inclusive tenían que apoyar a sus padres en las tareas relacionadas con el cultivo de la planta de abacá. Una serie de autoridades han pasado desde aquel momento, desde el año 2019 hasta la presente fecha, pero al final del día todavía no han logrado acceder a una reparación integral. Más de 1.300 víctimas, señor presidente, de lo que podría constituirse como una servidumbre de gleba o un caso de esclavitud moderna, por las circunstancias en las cuales se daban. Más de medio siglo ha pasado. Hay familias enteras que han nacido dentro de los campamentos, que por las circunstancias y por los accesos tan complejos y difíciles a salud, educación e inclusive a temas tan básicos como la identidad, como el derecho a tener una cédula, ni siquiera eso sucedía dentro de esos campamentos. Y como la situación económica era tan precaria, bien decía nuestra colega asambleísta Paula Cabezas, los ingresos en el mejor de los casos llegaban a tener cerca de $200 luego de jornadas de trabajo muy extensas, y por lo tanto eso impidió que aquellas familias y los hijos de los familiares que iban creciendo naciendo y creciendo dentro de las haciendas de abacá puedan salir a buscar mejores condiciones. Cuando nosotros llevamos o sacamos este caso a la luz allá en el año 2019,
y se evidenciaba un primer informe, lo primero que hizo la empresa Furukawa es cambiar la modalidad de contratación. Es decir, ya no se les contrataba directamente a los trabajadores de la empresa Furukawa, sino se les cambió la modalidad y ahora hábilmente y bajo la venia, lo peor de todo, bajo la venia de aquellas autoridades que en su momento pasaron por el Ministerio de Trabajo y que hoy siguen indolentes ante este caso, les cambiaron la modalidad de contratación. Entonces buscaron personas que se hagan cargo de aquellas haciendas para a su vez arrendarles, es decir, ahora tenían que pagar por el arrendamiento de las tierras. Y por supuesto ellos se encargaban de comprar la producción. Esa fue la figura que encontraron en aquel momento para seguir con la explotación, ya no solo laboral, porque aquí hay una explotación, una concurrencia y una serie de violaciones a los derechos humanos. Y yo debo resaltar y rescatar el trabajo de la comisión, pero también el trabajo de una serie de organizaciones de derechos humanos, que pese, digamos, a las difíciles circunstancias que les ha tocado asumir y a la persecución, porque hay que decirlo, en el gobierno de Moreno les persiguieron aquellos dirigentes y líderes de organizaciones de derechos humanos, y también lo mismo está sucediendo en el gobierno del Encuentro, supuestamente porque hasta el día de hoy no hemos encontrado el camino adecuado para poder hacer justicia con este caso, que es un caso de esclavitud moderna que tiene que avergonzarnos no solo a todos aquellos ecuatorianos que hemos conocido, sino al mundo entero, por las circunstancias en las cuales se siguen violentando de manera sistemática y permanente los derechos humanos de aquellas personas que estuvieron en su momento en aquellos campamentos, más de 1.300 víctimas. Por eso, estando de acuerdo, digamos, en las conclusiones, quizás ajustando algunas recomendaciones, me parece pertinente que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda llevar adelante la aprobación de este informe, señor presidente. Yo no descarto no solo que se pueda llevar un proceso de fiscalización y de juicio político que se desprenda de este tema, no solo a la autoridad de trabajo. Por ahí hay un ministro y un exministro de Agricultura que hasta el día de hoy, pese a que tienen los instrumentos legales, pese a que está reconocida en la Ley Orgánica de Tierras, en el artículo 103, en el literal G, la capacidad que tiene el Ministerio de Agricultura para, de alguna u otra forma, siendo parte de la reparación integral, entregar algunas tierras a los ex trabajadores de la empresa Furukawa, hasta el día de hoy no lo han hecho. Ahí hay suficientes causales para poder llevar adelante un proceso de fiscalización y de juicio político. Por lo tanto, señor presidente, yo no descartara, lo dejara en términos mucho más amplios y generales para que cualquier legislador o legisladora que pueda llevar adelante un proceso de fiscalización, a través de este informe pueda ser un insumo fundamental para poder llevar hacia el control político un hecho que nos, insisto, nos sigue avergonzando a todos los ecuatorianos por todo lo que está detrás y la serie de violaciones sistemáticas a los derechos elementales, a derechos humanos y sobre todo a población vulnerable que es víctima también y ha sido víctima durante los últimos medio siglo, los últimos más de 50 años de esta serie de violaciones que fueron expuestas en el informe, señor presidente. Motivo por el cual felicito a la comisión y me parece pertinente y oportuno que esta asamblea esté tratando este tema, porque de lo que se trata es de poder evidenciarlo y de lo que se trata es también de a través de esta resolución generar una serie de garantías que se necesitan por parte del Estado ecuatoriano para que esto no se pueda repetir, pero sobre todo buscar una reparación integral para aquellas víctimas de este caso de esclavitud moderna que hoy lo conocemos y hoy lo tratamos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor presidente.